Ahora sí que sí, tenemos nueva información que confirma lo que estamos esperando ver, una espectacular evolución en la GoPro 12. ¿Quieres verlo? Como ya os conté en el vídeo de hace un par de meses que os dejo por aquí arriba, la Hero 12 puede que sea la cámara más esperada y en la que todo el mundo tiene puestas las esperanzas para que GoPro vuelva a ser lo que era. Y es que gracias a unas imágenes que se han filtrado, las cuales, también os aviso, podrían ser totalmente falsas, parece que vamos a tener un diseño continuista gracias a las primeras imágenes filtradas de esta Hero 12, que siendo un poco mal pensados, fueron filtradas el mismo día del lanzamiento de la DJI Action 4, en lo que podría ser una estrategia de la marca por hacer daño a las ventas del nuevo modelo de DJI, que por cierto, te dejo por aquí su review completa. ¿Tú qué crees? ¿Ha sido aposta? Dímelo en los comentarios y ya que estás por ahí, suscríbete al canal. Y lo más probable, al igual que el modelo anterior, es que veamos dos modelos de cámaras o dos variantes, la Hero 12 Black con todas las especificaciones filtradas y la Hero 12 Mini, siendo una versión más reducida y sencilla de la Hero 12, en la que se pierden las pantallas frontales y trasera y posiblemente todas estas mejoras que vamos a ver de la Hero 12. La primera y más potente a la vista es sin duda esta, un sensor de 1 pulgada integrado en una GoPro. Esto es algo que puede cambiar por completo el mercado, y pese a que Insta360 ya lo haya incluido con alguno de los módulos extra que podías comprar para la One R y One RS, tenía un precio bastante elevado y hubo pocas unidades en stock. Por cierto, si quieres ver la calidad de imagen de este sensor, te dejo un vídeo por aquí arriba. Esto significa que tendremos un sensor más grande que incluso el de la nueva DJI Action 4, que quedaría relegada a un segundo puesto. Y puede llevarnos a pensar que GoPro, como se rumoreaba el año pasado, puede estar trabajando en una versión más profesional de GoPro, pero que sin duda podría conseguir los mejores resultados, incluso mejor aún que la Action 4 o la GoPro 11, de las que tienes la comparativa más completa por aquí arriba. Si hablamos de la segunda imagen filtrada, tendríamos un ligero cambio de diseño, contando con una pantalla ligeramente mayor tanto en tamaño como en resolución, dado que este modelo monta la misma pantalla que hace 3 generaciones, e igual sucede con la pantalla frontal, la cual sinceramente espero al 100% que sea táctil para igualarse con las DJI Osmo Action. Si seguimos analizando la imagen, vemos aquí abajo una resolución y velocidad de vídeo que nos habla de 240 frames por segundo en resolución 4K. Lo más alto que podíamos hasta ahora era 4K a 120 frames por segundo, lo que supondría duplicar la velocidad en slow motion, que conseguiríamos unas imágenes a cámara lenta espectaculares. Pero lo que también podría suponer es que estaríamos hablando de una resolución máxima de vídeo que subiría hasta los 6K o incluso los 8K a 30 o 60 frames por segundo, doblando de nuevo los datos actuales, pero no me parece muy necesario realmente. Y para ti, ¿es algo que te interese para tu uso cotidiano? ¿Puede tu equipo mover esos vídeos? Porque el mío no. Dímelo en los comentarios. Para eso va a necesitar un nuevo procesador, está claro. Si el GP2 fue la innovación más fuerte que nos trajo la GoPro Hero 10 hace 2 generaciones, para mover estos vídeos tan grandes y esa alta velocidad de la Hero 12, necesitaremos ver una nueva versión de procesador. En este caso sería el GP3, que de paso no estaría mal solucione los problemas de calor actuales que tiene la Hero 11, ¿no te parece? Y por último, como no, la fecha de lanzamiento. Quizás el dato más fiable que te puedo dar para esta cámara. GoPro ha sido muy consistente en este apartado, con los últimos 5 lanzamientos de sus cámaras siendo prácticamente las mismas fechas, en torno a la segunda semana de septiembre de cada año. Por ejemplo, la presentación de la GoPro Hero 11 fue el 14 de septiembre de 2022, curiosamente horas después de la DJI Action 3, así que apúntate en el calendario el día 13 de septiembre de 2023. Esa es mi apuesta. Respecto al precio, aquí vamos a ver cambios. Seguirá muy seguro la tendencia actual de precios de todas las cámaras, aunque creo que un precio ajustado o manteniendo incluso el actual de la Hero 11 sería un auténtico bombazo. De lo que no tenemos ninguna noticia todavía es de una nueva posible versión de la GoPro Max,
para 360 grados, así que no olvides suscribirte al canal para estar atento de todas las noticias. Y ahora te dejo con un par de vídeos muy chulos.